Historias paranormales e inexplicables. Si has tenido alguna experiencia paranormal, no olvides dejarlo acá en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los temas tan interesantes que acá tenemos. Luisa Torres Vidal cuenta: Hola, tenía dudas de compartir con ustedes mis experiencias, pero quien quiera creer bien y quien no, está en su derecho. Esta ocasión les contaré la experiencia más horrenda que me tocó vivir hace unos años atrás. Resulta que donde vivo hay una vecina que siempre tenía conflicto con ella, porque agredía a todos los niños, y una vez lo hizo con mis hijos. Soy madre de 4 hijos, y cuando eran pequeños, esa vecina los agredía física y verbalmente. Muchos vecinos tuvimos problemas con ella por ese motivo. Sin embargo, ella salía como manifestación en el Zócalo, con su esposo e hijos, ya grandes, y se nos abalanzaban a los golpes, insultos y demás. Un día, ya harta de tanto abuso, se me ocurrió hacer caso de una persona que me aconsejó lanzarle una maldición a esa familia. Pero mi hijo mayor me escuchó y él llamó al maligno y le ofreció su lealtad a cambio de destruir a esa familia. Les juro que esa noche mi hijo no era mi hijo. Algo había dentro de él, algo maligno, que se burlaba y hablaba de sacarles los intestinos y ahorcarlos con ellos. Mi hijo hablaba con una voz muy ronca, y en ese entonces tenía 14 años. Su voz no era grave. Yo le pregunté a mi hijo: ¿quién eres? Y me contestó que era Azazel, y que no venía solo, que venía en legión, y se empezó a carcajear de una forma que me heló la sangre. Y me dijo: ven, juntémonos. A lo que yo le contesté, con mucho miedo, que no, que me arrepentía de lo que había hecho con mi vecina, y le pedía perdón a Dios por mi falta. Entonces me miró mi hijo y me dijo: hipócrita, y siguió burlándose. Yo fui a mi altar y tomé mi Biblia y comencé a leer el Salmo 91, y me dijo: cállate, maldita, o destrozaré a tu hijo. Aquí está suplicando que no te haga daño. Le dije que lo dejara y comencé a rezar, y abracé a mi hijo. Después de mucho tiempo, no sé, transcurrieron como 4 horas, finalmente reaccionó mi hijo, y me dijo que tenía miedo, que él veía a muchos seres que lo querían agarrar con sus manos descarnadas. Ese día amaneció, al fin, pero en casa se percibía una oscuridad horrible. Me di cuenta de lo que habíamos desatado, y sabía que debía actuar rápido, antes de que no pudiese salvar a mi hijo. Fui a ver al sacerdote de la comunidad, quien me dio un buen jalón de orejas por mi insensatez, y me dijo que acudiera a buscar a un sacerdote exorcista, que está en un monasterio, que está a 1 hora de mi domicilio. Así lo hice, pero no tuve suerte. No me recibieron, ya que el sacerdote estaba de viaje en Guadalajara. Regresé a casa y ya comenzaba a anochecer. Tenía yo mucho miedo. Sin embargo, quise hacer de cuenta que las cosas estarían bien y nos fuimos a dormir. Dadas las 12 de la noche, uno de mis hijos más pequeños bajó muy asustado y me dijo que su hermano mayor tenía un cuchillo en la mano y que le dijo que devoraría sus órganos, y que su hermano más pequeño no podía levantarse de la cama porque su hermano mayor no se lo permitía. De un salto salí de mi cama y subí a su habitación, y efectivamente, mi hijo mayor tenía a su hermanito pasándole un cuchillo junto a su carita. Me acerqué despacio y me puse frente a él,
para que si él atacaba a alguien, lo hiciera conmigo. Y les dije a mis hijos que se fueran con su papá. Mi esposo aún no sabía nada, pero tuve que decirle lo que estaba sucediendo, y con miedo y todo me ayudó. Para no hacerles tan largas la narración, porque todo sucedió en el lapso de un mes, pues él tiene un amigo que su tía hace sanaciones con ángeles, y le contó lo que le pasó. Me dijo que consiguiera la oración a San Miguel Arcángel, agua bendita, una foto de mi hijo. Hicimos un ritual en el que ella me guió, vía telefónica, y con mucha oración constante, logré que ese ser saliera de mi hijo, con ayuda de la Santísima Virgen María. El sábado de gloria de ese año, 2011, mi hijo se liberó de ese ser. Desde entonces rezo en Santo Rosario a diario, y desde entonces nuestras vidas cambiaron radicalmente. Jamás vi al demonio tan cerca como en esa ocasión. Mi vecina cayó en enfermedad y tampoco volvió a ser la misma, pero no por lo que yo le hice. Yo le pedí perdón por maldecirla, y es una mejor vecina. Hubo muchos testigos de este relato en mi domicilio. Vivo en un condominio, y varios me llevaron mormones, testigos de Jehová, y hacían oración por nosotros para ayudarnos. Jessica Palomo cuenta: quiero platicarles que yo trabajaba de vigilante y fue mi primer día de trabajo. Me mandaron a las oficinas del IMSS. Yo vivo en San Luis Potosí. Bueno, pues esa noche me mandaron a las oficinas y me quedé totalmente sola. Y ese edificio es muy viejo. Eran como las 2:30 am y subí a los baños. Y cuando salí se apagaron las luces. Y yo dije, tal vez es un sensor. Y cuando iba bajando, se prendieron nuevamente. Yo trataba de buscarle razón a eso. No hice caso. Llegué al piso de abajo y empezaron a escucharse muchas risas y ruidos, como si hubieran niños jugando. De hecho, se escuchaba como si jugaran con un balón de básquet, algo así. Yo misma decía, a lo mejor hay algunas canchas cerca de aquí. Yo muy valiente, buscaba justificar los ruidos. Más tarde, como a las 3 am, me senté en una sala que había como de piel, y enfrente estaba la ventana que da a la avenida, y ningún carro ni nadie pasaba, y ahí me quedé, cuando de repente escuché que alguien bajó las escaleras. Fui y con mucho miedo me asomé, y nada. Regresé al sillón y ahí sentí que alguien más se sentó a mi lado, porque el sillón era como de piel, se sumió, y yo estaba paralizada. Esa presencia se escuchaba que respiraba muy fuerte, y yo hasta trataba de aguantar el respiro, y cada vez se escuchaba más fuerte. La verdad, en ese momento yo no me podía mover, ni rezar ni nada. Lo único que podía mover eran los ojos, y el respiro cada vez era más fuerte, y de repente se levantó del sillón. Yo vi la silueta de ese ser. Era como un hombre grande, pero la silueta era como humo, sin pies, flotaba. Se levantó y había un muro. Se dirigió hacia ese muro y ahí se asomó y le vi la cara. Efectivamente era un señor y empezó a burlarse de mí. Se reía a carcajadas, pero se escuchaba una risa escalofriante. Después me pude mover y había un teléfono de esos públicos ahí adentro. Y llamé a mi esposo, y él llegó más tarde y estacionó el carro afuera, y no me moví de la ventana. De hecho, estaba encerrada, hasta que llegaba el relevo.
y amaneció, y jamás volví a trabajar ahí, ni de vigilante. Espero que les guste mi relato. Fue algo muy feo, de hecho. Le pregunté a los demás compañeros que mandaron ahí y me dijeron que ellos estaban acostumbrados a esos ruidos y cosas que se ven. Y la verdad, yo ya no quise experimentar más. Lemustek cuenta: a mí, literalmente se me subió la muerta y vi un niño a los pies de mi cama. No podía hacer nada y se siente mucho miedo. No soy miedoso, pero ese día sí me espanté cabrón. Hasta fui por primera vez a que me hicieran una limpia. En el huevo se ve un rostro como gritando. No olviden suscribirse al canal, amigos, y si han tenido alguna experiencia paranormal, déjenla acá en los comentarios.